Con nosotros, bueno, presentamos a Marcel. Marcel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Saludo para todos. Sí. Bueno, otra vez bienvenido a Santas Mañanas. Marcel Acar, doctor en Ciencias Agrónomas, profesor de la Facultad de Ciencias en el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. Ya estuvimos anteriormente con él en Santas Mañanas. Y bueno, hoy otra vez, Marcel, con el tema del agua arriba de la mesa. Un tema por demás preocupante y que se está complejizando bastante. Bien, acá te habla Denisa. Queríamos hablar un poco sobre la situación, de emergencia hídrica y que ha puesto los ojos sobre los recursos naturales. Entonces nosotros queríamos hablar un poco del Santa Lucía, que está acá en San Ramón, y queríamos preguntarte por qué es tan importante el río Santa Lucía. Bien, el río Santa Lucía es uno de los más importantes del sur del país por la vinculación histórica que tiene con la ocupación del suelo en el entorno de la ciudad de Montevideo, y que históricamente se ha constituido como la cuenca del río Santa Lucía, como un área de producción de alimentos para abastecer a la población. Y además, y fundamentalmente, es el río que provee de agua potable al 60% de la población del país. Los efectos de la sequía están directamente vinculados a la vulnerabilidad de los territorios. Territorios más vulnerables, o cuencas hidrográficas más vulnerables, tienen mayor riesgo de generar situaciones de reducción hídrica frente a eventos de sequía, y territorios saludables tienen mayor capacidad de amortiguación de los efectos de la sequía. Y esto nos enfrenta, esta sequía, que es muy importante. Yo escuchaba ahora el resumen que planteaban de los análisis que hace el doctor Cafera, con los cuales coincido totalmente. Él es especialista en esos temas, pero los efectos de esta sequía serían menores si hubiéramos trabajado con criterios de sustentabilidad de uso de los recursos naturales de la cuenca del Santa Lucía y mejorar su calidad ambiental en toda su extensión. Estaríamos enfrentando una situación distinta. Las acciones de degradación que van desde acciones en el propio cauce, en sus zonas de amortiguación, degradación de suelos, disminución del área de monte nativo, pérdida de humedales, etcétera, es un factor que nosotros entendemos que está contribuyendo a la reducción de la capacidad hídrica de la cuenca del Santa Lucía, y frente a estos eventos de sequía generar esta situación de emergencia hídrica que se vincula con un problema de gestión y que genera hoy una emergencia sanitaria en la población, el 60% de la población del país. Bien, otro tema que también nos preocupa es que además de ser un espacio de agua dulce, el río Santa Lucía también provee de arena. ¿Cómo impacta la extracción de arena en los ríos y en el agua dulce? El río Santa Lucía es un río que, por las características geológicas de su cuenca, produce grandes cantidades de arena, naturalmente. Eso implica que es posible diseñar en forma sustentable un sistema de extracción de arena para usos antrópicos.
usos de la sociedad, de las distintas industrias. Pero eso exige un plan bien diseñado de dónde extraer la arena, cuándo y en qué cantidades. Lo que estamos viendo es que se están haciendo extracciones de arena sin tener en cuenta esa evaluación de dónde, cómo, qué cantidades y esa explotación de las arenas en forma desordenada y sin un plan integral del funcionamiento de la cuenca, obviamente que está generando problemas en el flujo hídrico del río Santa Lucía, que si se realizara en buenas condiciones no debería generar esas alteraciones. O sea, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Que es posible extraer arena del río Santa Lucía, pero en forma ordenada, y hoy se está haciendo de la peor manera posible. Tú hablabas hoy del tema de la sustentabilidad y el de planificación. El problema ya está sobre la mesa, los efectos de la sequía ya están, y lo que está pasando ahora comienza a preocuparnos el Santa Lucía, pero hay que pensar a futuro, seguir pensando a futuro. ¿Qué recomiendas tú en tu conocimiento de los trabajos que se han hecho? He leído un trabajo que han realizado ustedes sobre monitoreo de las cuencas en el Uruguay. ¿Qué recomiendas tú de realizar a futuro en el territorio de la cuenca de Santa Lucía específicamente? Específicamente hay que implementar el plan del año 2013 de las 11 medidas que se propusieron. Allí hay una medida muy importante que es la de las zonas buffer, que el problema que tuvo es la lentitud en su aplicación. Luego hay que trabajar en un plan serio y detallado de gestión, de ordenamiento y gestión territorial con criterios ambientales de toda la cuenca. Una alternativa que ya estuvo planteada y que está planteada desde hace 50 años, en la década del 70 ya se planteó en un informe de la FAO la necesidad de construcción de la represa de Casupá, con todas las precauciones que implica la construcción de una represa, pero de la cual el país tiene experiencia, como es la gestión de Paso Severino. Entonces, profundizar en todos estos criterios de gestión ambiental y sustentable de la cuenca del Santa Lucía. Hay aspectos importantes: saneamiento, industria, las actividades de los tambos, en el cual tal vez es en el tema que más se ha trabajado, pero temas como los feedlot, que siguen estando algunos mal ubicados, y por supuesto recuperación del monte nativo y de los humedales longitudinales a los cursos de agua, que eso es una medida fundamental, y que esta situación que estamos viviendo hoy pone en evidencia la urgencia en el mediano plazo de trabajar sobre todos estos elementos para que el río pueda seguir proveyendo de agua dulce a la planta potabilizadora de aguas corrientes y a las distintas localidades que también abastece. Y ahí sí hay un componente importante, que es el conocimiento, profundizar en el conocimiento de la cantidad y calidad de agua subterránea
como fuente complementaria en la cuenca. Sabemos que en la cuenca del Santa Lucía hay mucha agua subterránea, pero aún no se han culminado los estudios sobre los caudales de agua subterránea y la calidad de esa agua subterránea, algo que también estaba recomendado desde inicios de la década del 70 como fuentes alternativas que permita el abastecimiento de muchas localidades que se ubican en la cuenca. Canelones, presentó hace poco un informe sobre ambiente. ¿Estás al tanto del contenido del informe? Sí, algunos elementos he visto del informe. Yo creo que en términos generales va en el sentido correcto. Algunos elementos son tal vez un poco tímidos, pero lo que sí tenemos que resolver desde Canelones, desde Montevideo, es mayor urgencia en las medidas prácticas en los territorios. ¿Cuál crees que es la razón de que no sean de que sean tan lentas los procesos y la toma de decisiones? Yo creo que hay algunos niveles de tensión entre un modelo productivo basado en el agronegocio, en los espacios rurales. Estamos hablando fundamentalmente de la forestación, de la producción agrícola intensiva, soja, maíz, que presionan para que esos planes de ordenamiento ambiental del territorio no se implementen. Por ejemplo, hoy tenemos en la cuenca del Santa Lucía forestados cerca del 5% de la superficie, ubicado en las nacientes mayoritariamente, zona de cosecha de agua por excelencia. Y el 17% de la superficie de la cuenca está categorizada como de prioridad forestal. La primera acción que se debería tomar es que no se puede seguir avanzando con la forestación de especies de rápido crecimiento en la cuenca del Santa Lucía. Decretarla de categoría 1, es decir, que la prioridad es el abastecimiento de agua potable a las poblaciones, y analizar la distribución de los usos agropecuarios en la cuenca para llegar a una mejor articulación entre la producción y la calidad ambiental de los territorios. Y eso a veces toca intereses económicos del agronegocio que, generan una tensión para que esto avance más rápidamente. Pero estamos hablando del abastecimiento de agua potable al 60% de la población del país. Entonces, se deberían establecer esas prioridades. Y ojo que no estoy diciendo de que los territorios de la cuenca del Santa Lucía dejen de ser productivos. Quizás con un estudio bien y un plan bien elaborado se puede aumentar la producción, pero no en la situación caótica que la realizamos actualmente, que nos ha conducido a esta situación. ¿Se sabe más o menos, Marcel, cuánta agua consume todo este sector del agronegocio en cantidades a grandes rasgos? Porque estamos viendo que
que en beneficio del agronegocio y de unos pocos, el 60% de la población no sabemos cómo se va a seguir abasteciendo de agua. La pregunta nuestra es, ¿cuál es el nivel de consumo de todos estos agronegocios que en realidad benefician a unos pocos o a sectores empresariales gigantescos, que seguramente vayan a dejar sin agua, o no sabemos cómo va a seguir este tema, al 60% de la población? Bueno, tenemos algunos números generales que en términos promedios, más del 80% del total del agua dulce que se consume es en el sector agropecuario. Luego del 20% se divide casi en partes iguales, 10% para la industria en general y 10% para o un poco menos para el abastecimiento de poblaciones urbanas, de uso residencial, también en general. Entonces, estamos hablando de que el abastecimiento de agua potable a las poblaciones utiliza menos del 10% del total del agua que produce la cuenca, Claro. en términos promedios y generales. Eso hay que afinarlo a cada uno de los territorios y microcuencas que componen el territorio de la cuenca del Santa Lucía, pero en términos generales son esos los números. También sabemos que cuando se implementa una plantación forestal sustituyendo el campo natural por monocultivos forestales, la producción hídrica se reduce en 40% en condiciones normales de precipitaciones, y en sequía esa reducción puede llegar hasta el 80%. O sea que ahora, en esta época que estamos viviendo de sequía, el 80% está reducido en los lugares donde hay plantaciones de monocultivo. Creo que esto no está evaluado. Más o menos, Marcelo, en realidad no es que... Sí, en términos generales te diría que en estas condiciones ese porcentaje aumenta significativamente. Y en algunos puntos del territorio casi te diría que es el 100% del agua disponible en los territorios se está consumiendo y no llega a los cauces. De la poca agua que hay disponible. Sí, claro. Cuando te referís a monocultivos, ¿es a plantaciones de eucalipto? Plantaciones de eucalipto, plantaciones de soja, plantaciones de maíz, en grandes extensiones. Toda para la exportación. Toda para la exportación. Sí. Bien, Marcel, ¿alguna cosita que quiera agregar que no hayamos preguntado o que se nos haya escapado? Te dejamos libre nomás, si no cualquier cosa te agradecemos por estar siempre. Solamente un detalle, se ha conversado o ha salido a la prensa que en la cuenca hay 486 represas, según estudios nuestros que hemos realizado desde la Facultad de Ciencias. Eso es así, son represas para uso productivo, pequeñas y medianas, que retienen un pequeño porcentaje del agua. La mayoría hoy están secas porque son pequeñas, y eso debería ser planificado su distribución en el territorio. Y hoy eso no ha sido. Algunas de ellas tienen autorización, otras no, pero se han construido en base a necesidades puntuales de los productores, lo cual está bien. Muchos productores tienen necesidad de tener embalses productivos, pero eso debería también tener una planificación global mirando toda la cuenca. Bueno, quizás es necesario construir más para abastecer de agua para riego a pequeños y medianos productores, pero eso exige un plan detallado. Lo peor que podemos hacer, y es lo que hemos venido haciendo desde hace más de 200 años en la cuenca,
es improvisación sobre improvisación, y que lamentablemente lo vemos hoy ante esta situación, improvisación sobre improvisación. Ahora se está improvisando trasvasar agua desde el río San José a un costo alto, quedaría para unos pocos días. Se habla de algo así como el entorno de 10, 15 días, porque el río San José también tiene muy poca agua. Entonces, hubiera sido mucho más económico construir a tiempo Casupá, y hoy no estaríamos enfrentando esta situación. A eso me refiero con una planificación, mirando y pensando en toda la cuenca y en escenarios de mediano y largo plazo. Buenísimo, Marcel, muy buena entrevista y muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por destinar el tiempo a discutir y comunicar estos temas que son fundamentales para la sociedad uruguaya y fundamentalmente la sociedad del área metropolitana de Montevideo. Muchísimas gracias, Marcel. Bueno, un saludo para ustedes y para la prensa y para los escuchas. Gracias. Muchas gracias. Marcel Acar, geógrafo, doctor en Ciencias Agrónomas, profesor de la Facultad de Ciencias en el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, clarito.